Hola a todos, en este video estaremos hablando de tres características físicas infaltables que debe tener una propiedad, más exactamente una vivienda, para que sea considerada una buena inversión. Cuando hablamos de las características físicas que puede tener una propiedad frente a otra a la hora de realizar una inversión, primero podemos clasificar estas características físicas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las características del entorno o del contexto en el cual se implanta esa propiedad, y por el otro tenemos las características físicas que son propias de ese inmueble y en las cuales nos vamos a centrar en este video. Las características que debe tener el entorno en el cual se implanta una propiedad para que sea una buena inversión, como ya les dije, no voy a profundizar en ellas, pero considero que las hemos tocado con mayor detalle en otros videos. Videos que además les recomiendo ver, de los cuales entonces les dejo el link en la descripción de este video o los pueden buscar directamente en el canal. Pero para dar un poco de contexto, porque seguramente hay muchas personas que no se han visto estos videos o no se acuerdan, este primer grupo de características básicamente hace referencia a la ubicación y a las condiciones que debe tener ese entorno en el cual se implanta la propiedad. Condiciones como cuáles, como por ejemplo equipamientos cercanos, o sea, colegios cercanos, centros deportivos, centros comerciales cerca, a la accesibilidad, es decir, que las vías de acceso estén en buen estado, que tenga buenas vías de acceso, que no se presenten trancones traumáticos, las condiciones de seguridad de ese contexto, futuros desarrollo, no sé, que por ejemplo vayan a construir una vía de metro cerca, un futuro desarrollo vial, un futuro desarrollo de viviendas. En fin, digamos que todas estas condiciones hacen parte de ese primer paquete de características que sí o sí debería tener un inmueble para que se garantice que sea una buena inversión. Antes de continuar, quiero invitarlos a que le den like al video, a que comenten, pero sobre todo a que se suscriban al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos y de que nosotros podamos así seguir generando contenido. Por otro lado, ya centrándonos en las tres características físicas que sí o sí debería tener un inmueble para que sea una buena inversión, tenemos en primer lugar la ubicación en altura. Y esto básicamente hace referencia a que si vamos a comprar una casa o un apartamento, preferiblemente sea del piso 3 en adelante, es decir, evitar los primeros pisos. Ya sea que vayamos a comprar un edificio de gran altura o uno de estos edificios de 4 o 5 pisos, o incluso si es en una casa de máximo 3 pisos, evitar sí o sí a toda costa comprar el primer piso. Incluso es aceptable comprar hasta el segundo nivel, pero el primer piso por lo general no es una buena inversión. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué no es una buena inversión comprar un primer piso? Acá voy a hacer un paréntesis, yo soy arquitecto de formación, actualmente trabajo en una constructora y gran parte de mi experiencia profesional ha sido en el área de la vivienda, especialmente pues la vivienda multifamiliar. Y digamos que desde esa experiencia puedo decirles que los primeros pisos presentan varias desventajas arquitectónicas y constructivas. Desventajas como cuáles, que por ejemplo los apartamentos o incluso también pues las viviendas ubicadas en estos primeros pisos suelen ser espacios muy oscuros. También suelen ser espacios que presentan humedades. Y además pues les falta una característica que es fundamental y que obviamente pues no la pueden tener, y es que son espacios que no tienen balcón, y eso hace que se presente una condición digamos muy desventajosa en estos lugares, y es que, como decimos en Medellín, son espacios menos amañadores. Y es que este tema del balcón, aunque parezca un tema menor, es un tema fundamental y muy importante en las viviendas, porque cambia totalmente la percepción del espacio y las condiciones en que se relacionan las personas con ese espacio, ¿cierto? Porque evidentemente hacen que sean mucho más acogedoras y mucho más bacanas. Y miren que por ejemplo uno ve que esas casas ubicadas pues en esos primeros pisos o los apartamentos, la gente lo que hace básicamente para desaburrirse es que tienen que abrir la puerta y salirse a sentar básicamente al andén, ¿cierto? Y digamos que ahí hay un tema, y es que se pierde esa condición de privacidad. O sea, no es lo mismo yo salir a un balcón en un tercer, cuarto piso, bueno, o de ahí en adelante, que puedo salir en pantaloneta, en boxer, en fin, en toalla, a un primer piso en el que sí o sí me expongo, ¿cierto? Porque tengo que salir de mi vivienda. Y nada, pues básicamente voy a perder como ese tema de la privacidad. Así que, como vemos, esos primeros niveles tienen muchas desventajas, especialmente arquitectónicas. Claro que en este punto de no comprar apartamentos o casas ubicadas en primeros pisos, existen dos excepciones que son muy importantes y son fundamentales. Y una de ellas va a contrastar muchísimo con el tema que les decía ahorita, de que son las que menos se valorizan, porque casualmente son los apartamentos que más tienden a valorizarse. Y son, por ejemplo, esos apartamentos que están ubicados en los primeros pisos, especialmente de edificios multifamiliares de gran altura, ¿cierto? Entonces estos edificios que vemos como con esas terrazas gigantes, que están ubicados evidentemente siempre en los primeros pisos o después de las plataformas de parqueaderos. Esos edificios, a pesar de que son digamos, los primeros pisos de estas torres, suelen ser los que más se valorizan porque tienen muchísimas ventajas arquitectónicas.
Y si bien presentan una limitación visual, ¿cierto? Porque no dejan de ser esos pisos bajos, suelen ser espacios que ofrecen una mayor área de disfrute, digamos, para las personas que están en ese apartamento, porque tienen áreas de terrazas que son pues muy superiores a las áreas de los apartamentos que están en otros niveles. Y estas áreas suelen ser áreas pues que son primero vendidas mucho más económicas, porque el área de esas terrazas no las pueden cobrar pues a lo mismo que se vende el área construida del apartamento o el área, digamos, interna del apartamento. Entonces suelen ser apartamentos con una mayor área y mucho más económicos. Suelen ser además áreas de terrazas que son muy versátiles, porque si son lo suficientemente grandes se pueden colocar jacuzzis. Alguna gente, si cuentan pues con los permisos de la copropiedad, pueden ubicar pérgolas. Entonces son espacios que se presentan, no sé, para hacer eventos. Hay gente que incluso tiene los comedores externos, en fin. Entonces digamos que son apartamentos que ofrecen, entre comillas, un plus, a pesar de tener la limitante, como les digo, de la visual. Y según las cifras y según pues como lo que uno ve en el mercado, son los apartamentos que más se valorizan a lo largo del tiempo. Y la segunda excepción para comprar un primer nivel es si vamos a destinar ese inmueble a un negocio. Claramente si la ubicación y el contexto pues en el que se implanta ese inmueble lo permiten, porque evidentemente los primeros pisos pues sí son los indicados para este tipo de actividades. Entonces ya vimos ahí dos excepciones pues para poder comprar o realizar una inversión en un inmueble que se encuentre ubicado en un primer piso. Uno, si son inmuebles que tienen estas terrazas gigantes, y dos, si lo vamos a destinar a un negocio. Bueno, y hay una tercera característica pues que obviamente es pues como muy particular, y es si la persona, pues el propietario de ese inmueble, tiene condiciones de movilidad reducida. Pues ahí sí o sí, digamos que un primer inmueble o un inmueble que tenga ascensor pues es el indicado, ¿cierto? La segunda característica que debe tener una propiedad para que sea una buena inversión es el ascensor. Y es que una propiedad, un inmueble ubicado de un piso 3 para arriba sin ascensor no es una buena idea. Incluso para quienes han buscado viviendas en venta, pues están interesados en comprar vivienda y por lo general están pendientes pues de las viviendas que se venden, habrán notado que de vez en cuando aparecen viviendas que están en muy buen estado, en muy buenas ubicaciones, y que están por debajo del precio de metro cuadrado del sector. Pues incluso uno ve y dice como que ve esta propiedad porque está tan barata. Pero cuando uno comienza a leer las características de esa propiedad, de ese inmueble, pues claro, se da cuenta que son inmuebles o propiedades que están ubicadas en cuartos o quintos pisos y que no tienen ascensor. Este tipo de propiedades, digamos que son muy comunes en Medellín, porque la normativa permite que esos edificios de 4 o de 5 pisos, hasta 5 pisos, los edificios no están obligados a tener ascensor. Entonces es muy común ver en estos edificios de 4 o 5 pisos máximo altura apartamentos que no tienen ascensores, y por lo general suelen ser los más baratos. Sé que a simple vista uno pensaría como que bueno, o sea, estoy joven, pues para quienes están más jóvenes y tal, eso es tolerable, no sé qué, puedo subir a un cuarto piso, a un quinto piso, pero créanme, con el tiempo eso se va volviendo pues como cada vez menos tolerable, ¿cierto? Porque hay que subir el mercado, porque de vez en cuando, no sé, hay que subir algún mueble que se compró, las visitas, hay gente mayor, hay gente que sí que tiene cierta edad, cierta dificultad para subir escaleras y demás. Entonces con el tiempo estos inmuebles tiende la gente pues como a aburrirse con ellos. Y al contrario de los inmuebles que les decía ahorita, de las terrazas grandes, que son los que más se valorizan, casualmente estos inmuebles ubicados en esos cuartos o quintos pisos son los inmuebles que menos se valorizan. Y la tercera característica que sí o sí debe tener un inmueble para que sea una buena inversión es el parqueadero. Si bien puede que uno, cuando vaya a comprar el apartamento, o mucha gente que vaya a comprar esos apartamentos o viviendas, no tengan un vehículo en el momento, no tengan carro, no tengan moto, no tengan bicicleta, uno no sabe, y puede que al pasar el tiempo se adquiera algún vehículo, una moto, una bici, en fin, o que incluso uno mismo se aburra de estar en ese inmueble, decida arrendarlo, y pues uno no sabe qué tienen los inquilinos, ¿cierto? Puede que ellos sí tengan vehículo, puede que ellos sí tengan carro, moto o bicicleta, y nada, digamos que el parqueadero siempre es un elemento que le da un plus especial a la propiedad, y sí o sí le va como a garantizar cierto valor. Entonces el parqueadero fundamental también en una propiedad que vayamos a comprar. Tal y como vemos, si bien uno puede comprar un inmueble sin mayores reflexiones, simplemente porque fue, lo vio y le gustó, y puede resultar en un buen negocio, porque pasa mucho, es muy importante que siempre tengamos pues como un procedimiento, ¿cierto? Tengamos una metodología a la hora de comprar un inmueble, así sea un solo inmueble que vayamos a comprar en la vida, puede que sea el inmueble en el que vamos a vivir por siempre, pero
es bueno, digamos, como tener esa lista de chequeo, tener una metodología antes. Eso les va a permitir tener muchas ventajas. Primero, pues tener, digamos, como, entre comillas, garantizado, pues nunca se puede garantizar nada, pero hay, digamos, como una mayor probabilidad de éxito, de tener un retorno de esa inversión inicial de capital que hacemos. Cuando las viviendas cuentan con ciertas características que por general son las características que sí o sí buscan las personas que se dedican a la compra de inmuebles, ¿cierto? Cuando uno ve a la gente que se dedica constantemente a comprar y a vender inmuebles, o que su nicho de negocio está en esto, casi siempre tienen un listado, un checklist de cosas que sí o sí debe tener un inmueble. Y es bueno que nosotros, como les digo, así sea que solamente vamos a comprar una vivienda, tengamos también en cuenta ciertas características que son importantes en los inmuebles. Porque si bien puede que uno compre un inmueble inicialmente porque piensa que va a vivir ahí, como les digo, hasta que se muera, en cualquier momento uno cambia de decisión, decide venderlo, y nada, pues que no tenga sí o sí pues como una rentabilidad asegurada a esa inversión inicial que realizó. Eso también permite, por ejemplo, filtrar cuando uno empieza a buscar los inmuebles. Uno se inunda de inmuebles que le gustan, de ubicaciones que le gustan, de características que le gustan, pero si uno tiene ya una lista de chequeo, va a poder decir, este no lo saco, este tampoco, este otro tampoco, pero estos tres que cumplen con este paquete de características que sí o sí debería tener una vivienda, me cumplen, y por eso me voy, ¿cierto? Entonces es muy importante sí o sí tener un método, tener un checklist mínimo de cosas que debe tener una propiedad cuando la vamos a comprar. Y como recomendación final, una recomendación que hacen los expertos, la gente que se dedica a invertir en inmuebles todos los días, que es un nicho de negocio, nunca compren un inmueble pensando en el hoy, pensando en el presente. Uno siempre compra o invierte en un inmueble pensando en el futuro. Puede que uno hoy sea una persona que, por ejemplo, no sé, viva sola, y entonces un apartamento de una sola habitación, un apartamento le funciona, pero puede que yo a futuro me vea con hijos, con una familia, con perros, con no sé qué. Entonces realmente yo debería hoy, si es que voy a comprar un inmueble en el que pienso vivir, invertir en ese inmueble del futuro, ¿cierto? De una vez en un inmueble que tenga varias habitaciones, que tenga los espacios adecuados, que se ajusten a esas necesidades del futuro. Porque entonces el inmueble que compro hoy, en 3 o 4 años simplemente no me va a funcionar. Entonces, como recomendación, siempre se compra el inmueble del futuro. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, por favor denle like, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos y de que nosotros podamos así seguir generando contenido. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general. Please, Lord, give me a sign,